¿Qué es lo que hace el Partido Popular cuando no puede gobernar? Y ojo, no porque no quiera, como dice Feijóo, sino porque los españoles no le dejan con su voto metido en una urna. Pues hacen lo que ya viene haciendo durante los últimos meses. En primer lugar, bloquear todo lo que pueda bloquear. Y ahí sigue el Consejo General del Poder Judicial bloqueado desde hace más de 5 años y medio. Bloqueado, no, secuestrado. Hay que decirlo así de claro. Y por otro lado, manifestarse en las calles contra un resultado y contra un gobierno que dicen que es ilegítimo. Claro, ilegítimo siempre que no ganen ellos. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque el Partido Popular, supongo que a partir de una reacción de frustración ante la actualidad y que ve que eso de que haya repetición electoral pues no se va a dar, han decidido que van a ir de nuevo a las calles. Estamos de enhorabuena. Borja Semper apareció en rueda de prensa y nos avisó de que el PP anuncia una manifestación para el 26 de mayo contra la amnistía, la política de bulos de Pedro Sánchez. Ahora vamos a hablar largo y tendido de todo esto. Y la sospecha de corrupción sobre su partido, gobierno y partido. Bueno, no sé si esto es un error de transcripción. Vamos a escuchar el vídeo y lo vamos a comentar porque no tiene desperdicio. Una alternativa al presidente que tiene a su gobierno, a su partido y a su entorno bajo la sospecha de corrupción. Les anuncio que... Porque le apetece, ¿eh? O sea, su entorno se refiere evidentemente a Begoña Gómez a partir de esa investigación cutre de un juez que admite a trámite una denuncia con 8 recortes de prensa de Manos Limpias que la propia Manos Limpias dice puede ser que haya alguna noticia falsa en esta denuncia, pero les da igual. Mientras lo puedan utilizar para su discurso político les da completamente igual. Su compromiso no es con la verdad, su compromiso es con el poder. Y si tienen que hacer lo que haga falta para acceder al poder, pues lo harán, punto, ya lo sabemos. Lo que pasa es que no les sale demasiado bien, por lo que sea. El Partido Popular convoca a toda la ciudadanía a movilizarse el Vamos. próximo día 26 de mayo para que se manifiesten contra la amnistía que pronto se aprobará en el Congreso de los Diputados, ¿Otra vez? contra la política de bulos de Pedro Sánchez. Esto es alucinante, o sea, sale Pedro Sánchez a denunciar bulos, como que confunden a su mujer con una señora de Cantabria para decir que su mujer ha cobrado una subvención y resulta que ahora los bulos son de Pedro Sánchez, es alucinante. Y contra la sospecha de corrupción sobre su gobierno, su partido y su entorno. Vale, y su entorno. Por todo ello, los españoles que quieran mostrar su rechazo a la preocupante deriva en la que está instalado este gobierno. Preocupante deriva que está instalado, bueno, que llevan diciendo esto desde el año 2018. Borja, es que deja de colar esto cuando lo repites constantemente. Es lo que digo siempre. Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que se acaba España, dictadura socialcomunista. Hombre, la primera vez igual cuela, pero cuando lo habéis repetido 200 veces y la realidad no se corresponde con lo que decís, es que, según vosotros, llevamos en clarísima decadencia desde hace 5 años. Y España se acaba desde hace 5 años y el Estado de Derecho se ha cargado desde hace 5 años. Hombre, pues o van demasiado lentos o vosotros, pues no sé, sois demasiado asustaviejas, perdón por el término. Y su presidente tienen una cita en menos de 3 semanas en Madrid. Pues nada, ahí lo lleváis. Nueva manifestación. ¿Esto es nuevo? Pues no es nuevo. Vamos a ver ahora una hemeroteca que os va a alucinar y al final vamos a ver unos cuantos vídeos que ilustran a la perfección cuál es la estrategia del Partido Popular, porque aquí te empiezan a decir, luchamos contra los bulos, luchamos contra la corrupción, luchamos contra la colonización del Partido Socialista de todas las instituciones del Estado. Bueno, pues enseguida vamos a ver unos vídeos de Feijóo diciendo literalmente que el problema es que gobierne Pedro Sánchez y que la polarización, ¿sabéis cuándo se va a acabar? Y esto lo ha dicho literalmente Feijóo, cuando deje de gobernar Pedro Sánchez. Es decir, en otras palabras, está reconociendo explícitamente que el problema es que gobierne alguien que no sean ellos y que por lo tanto, si la polarización se acaba cuando gobierna él es porque entonces, claro, dejarán de apretar porque gobernarán ellos y entonces ya la democracia puede ser todo lo tranquila que queráis. Pero hasta entonces, guerra. Es una especie de chantaje, ¿no? Hasta que no deje de gobernar este tipo, pues vamos a hacer lo imposible por que lo pase mal gobernando. La cosa es, ¿cómo se ha asumido esta nueva convocatoria, la enésima convocatoria en las calles por parte del Partido Popular? Bueno, pues Vox, hemos entrado en OK Diario, lo siento para los que seáis alérgicos, pero es que son los que hablan de Vox. Vox no irá a la manifestación del Partido Popular contra Sánchez por considerarla una ceremonia de confusión, es decir, que simplemente van a ir ni siquiera la gente de derechas, no va a ser esto ni siquiera una especie de manifestación de la foto de Colón en la que se reunió Ciudadanos, con Albert Rivera, con Pablo Casado del Partido Popular y con Santiago Abascal en el 2019. Es que manda narices, pues que ya hace tiempo que están en las calles manifestándose y haciendo el ridículo, que por cierto, de aquellos 3 manifestantes solamente queda Santiago Abascal irregular. Pablo Casado, adiós. Albert Rivera, súper adiós.
Y Santiago Abascal, bueno, adiós más o menos, porque lo ha evitado, porque tiene un control bastante férreo de su partido, una dictadura dentro de Vox, qué casualidad, les gusta tanto la dictadura, que también la aplican hacia la interna, pero vaya, que han perdido 19 escaños y 700.000 votos, pero bueno, eso, que va a ser una manifestación al fin y al cabo del Partido Popular. Y que al fin y al cabo lo que pretende, no nos engañemos tampoco, es construir una especie de hito, de plataforma para ir a las elecciones europeas que son el 9 de junio. Entonces convoca esta manifestación diciendo que España se ha cansado, no sé qué, como ya han hecho tantas veces. Y ahora lo vamos a ver, vamos a recordar alguna manifestación bastante ridícula antes de esos vídeos que os dije que vamos a ver. Y pretenden eso, pues no sé, decir, mira, cuánta fuerza tenemos en la calle para ir bien preparados a unas elecciones europeas. Porque claro, las elecciones en el País Vasco no les fueron muy bien, las últimas. O sea, la gallega sí, pero en Galicia porque llevan ganando 40 años seguidos. Tampoco era novedad que le fuese bien al Partido Popular. Podrían haber presentado a una planta en lugar de Alfonso Rueda y habría ganado, seguramente también. Pero la cosa es que en el País Vasco no le fueron demasiado bien las elecciones. De hecho, el 90% de los votos fueron a partidos que en el Congreso de los Diputados apoyan el gobierno de coalición. Bueno, las elecciones en Cataluña tampoco les van a ir demasiado bien. Ahora parten de 3 diputados. Son irrelevantes en Cataluña. ¿Van a mejorar un poco? Sí, pero no van a ser en absoluto determinantes. Les va a pasar como en el País Vasco. Entonces ya están poniendo un poco ellos la venda antes de la herida. Y para ir bien preparados a las elecciones europeas, que los datos dicen que les pueden ir un poco mejor, pues hacen esta manifestación para decir las masas nos apoyan. Pero también os digo, si la manifestación va a ser como esta. ¿Os acordáis, no? Aquella primera manifestación. Esta fue la primera manifestación en la que se inauguró este proceso el procés del Partido Popular, en el que empezaron a inundar constantemente las calles. Ahí los teníamos. Bueno, estos carteles fueron tremendos, ¿eh? Feijóo, que no sabía ni escribir el nombre de Feijóo. Ahora comentamos esto, pero miles de personas arropan a Feijóo en el gran acto contra la amnistía en Madrid. El PP ha actualizado más de 60.000. La cifra de asistentes, bueno, fueron bastantes menos, pero siempre infran la cifra, pero fue bastante gente, la verdad. Pero lo curioso de esto, recordadlo, es que ¿cuándo fue esto? El 24 de septiembre del 2023. Hacía nada que se había votado, hacía nada que había sido el 23 de julio y resulta que, bueno, que nada, que dicen elecciones, dicen manifestación. Y resulta que esa manifestación se hizo a 48 horas de que comenzase la investidura fake de Alberto Núñez Feijóo, porque recordad que Feijóo se presentó aún así en la investidura, que fue cuando Óscar Puente le dijo aquello de que sí, que de ganador a ganador, que si usted no gobierna no es porque no quiere, sino porque no le han votado lo suficiente y no puede llegar a pactos, porque yo también gané en mi municipio y a pesar de eso no gobierno porque había una mayoría alternativa, punto. Pues a 48 horas de aquella investidura fallida, que se presentó para perder, Feijóo ya estaba asumiendo que iba a perder y lo que hizo fue entonces llamar a la movilización en las calles. Llenó las calles, se hicieron sus discursos contra la amnistía, contra la investidura de Pedro Sánchez. Todavía no estaba planteada, la investidura de Pedro Sánchez, ni siquiera tenía fecha. Y de la amnistía todavía no se sabía absolutamente nada, porque no se había negociado nada. Es decir, se estaba manifestando contra una cosa que todavía ni siquiera existía. Puigdemont a la cárcel, Sánchez a la mierda. Estos eslóganes, la verdad que bastante curiosos. Y fue la primera manifestación, bueno, pues lo de Feijóo fijo, entonces ni siquiera sabían escribir demasiado bien el nombre de su propio líder, se le olvidó una tilde y otra O, no sé, es demasiado complicado, es que estos nombres gallegos, ahí cómo se les ocurre. Y de esas tristes manifestaciones, con esa sensación de impotencia, de no haber conseguido gobernar e intentar, pues no sé, ir a la calle para calmar esa sed de venganza, nos encontramos de repente con esta ignominia, más que ignominia, este ridículo absurdo, que fueron las manifestaciones constantes delante de Ferraz, delante de la sede del Partido Socialista, que terminó con aquel triste final de los últimos de Filipinas, no de los últimos de Ferraz, más bien de esos últimos pseudopatriotas tristes que decidieron pasar un día importante, el día de fin de año, que es un día pues para pasar con familiares o con amigos. Bueno, pues ellos lo decidieron pasar delante de la sede de Ferraz, delante de la sede del partido político que más odian, delante de la sede del Partido Popular, comiéndose las uvas. Y bueno, también pues se generaron estas imágenes bastante curiosas de gente colgando un muñeco de Pedro Sánchez y dándole de hostias, no sé, sintiéndose como superpatriotas. Esto fue el ridículo, 1, 2, 3 colgado de los pies, decían, el ridículo que de alguna forma marcó como el final de toda esta imagen, es brutal, de toda esta patraña que fueron estas manifestaciones. Este fue como el sumum del ridículo
de aquel momento de manifestaciones que ahora parece que el Partido Popular quiere volver a recuperar. Se relajaron un poco porque vieron que lo que habían convocado, todo el rollo ese de noviembre nacional y demás, que se manifestaban constantemente delante de la sede del Partido Socialista, que llevaban muñecas hinchables diciendo aquí están las ministras del PSOE, que decían la Constitución destruye la nación, Sánchez y el Borbón la misma mierda son, es decir, que se les descontrolaron completamente y se convirtió eso en una cosa que en principio habían llamado a la movilización del Partido Popular. Recordad a Esperanza Aguirre diciendo vamos a cortar la carretera y metiéndose ahí en medio, acabó degenerando y convirtiéndose en esto. El Partido Popular, claro, incluso diría que se asustó un poco, pero era, al fin y al cabo, el responsable de lo que aquí acabó ocurriendo después de agitar las calles, de decir que el gobierno era legítimo, que había que salir. Bueno, pues esto fue lo que consiguieron. Golpes patrióticos contra un muñeco de Pedro Sánchez. Llegarían a casa orgullosos y diciéndole a sus familiares: hijo mío, quería mujer, hoy he luchado por España. ¿Cómo has luchado por España, papá? Le he dado golpes con mis propios puños a un muñeco de cartón de Pedro Sánchez. He salvado a España. Bueno, pues esto fue el ridículo que tuvimos que ver durante bastante tiempo. ¿Volveremos a ver algo como esto? No os extrañe, porque están deseosos de volver a hacer un ridículo como estos. De momento lo que tenemos es una nueva manifestación del Partido Popular en contra de el enésimo fin de España. Y la enésima manifestación en contra de la amnistía que también acaba con España. Los indultos también acababan con España, ¿eh? En el 2021-2022 también salieron a la calle sin parar contra los indultos porque se acababa España, etcétera, etcétera. Spoiler, España no se acabó, estáis de enhorabuena, seguís viviendo en España y no se ha acabado. Y ahora incluso cuando le preguntaban a Alberto Núñez Feijóo sobre los indultos, en aquella charla informal que tuvo con unos cuantos periodistas, que algunos se han olvidado ya, pero aquí seguramente muchos los recordáis, y Feijóo dijo que él estaba dispuesto a darle algunos indultos condicionados a los independentistas, incluso a Puigdemont. Es decir, es la historia de siempre. Las cosas son intolerables hasta que lo dejan de ser y entonces te tienen que inventar una cosa nueva intolerable que va a acabar con España. Los indultos acaban con España, qué horror. Pasan 2 años. Bueno, los indultos tampoco están del todo mal. Felipe González hizo lo mismo, ¿eh? Los indultos, no, qué horror. Ahora dice, no, si yo encontré los indultos no estoy. Ahora lo que de verdad es horrible es la amnistía. Y entonces se montan todo su rollo con la amnistía. Bueno, lo de absolutamente siempre. ¿Y el problema cuál es? El problema es este. El problema es bastante sencillo, y es que la gente fue a votar el 23 de julio, Feijóo, el Partido Popular y Vox se sentían llamados por los aires de la historia a gobernar este país y habían repartido ya los ministerios, sabían quién iba a ser el ministro de Economía, el de Interior, bueno, y algunos del partido ultra de Santiago Abascal ya se veían siendo ministros. Espinosa Los Monteros, que a pesar de que tenía ya bastante enemistad interna, aguantaba el marquesito dentro del partido porque daba por hecho que le iba a caer un buen ministerio y claro, pues eso le movía bastante y cuando vio que no, se fue corriendo del partido y dijo, ahí os quedáis bobos. Pero la cuestión es que los españoles van a votar, es verdad, el Partido Popular crece bastante en votos, hombre, porque venía de un auténtico fracaso, venía de tener 89 escaños y 5 millones de votos con Pablo Casado, que fue eso una debacle total, como para que se atreviese Pablo Casado a llamar felón y traidor y hablar de gobierno ilegítimo cuando había sacado un resultado mediocre. Bueno, pues sacó 8 millones, ¿verdad? Muy buen resultado. Lo que pasa es que Vox se desplomó completamente, sacó 700.000 votos menos y perdió 19 escaños, pasó de 52 escaños a 33. Y claro, PP y Vox, pues como lo veis, la mayoría absoluta está aquí en medio. No podían gobernar y nadie quería gobernar con ellos y ese era el problema. Bueno, y el Partido Socialista pasó de 6.700.000 votos a 7.800.000 votos. Así que ese discurso del electorado del Partido Socialista que tanto le gustaba a Alfonso Guerra y a Felipe González decir que el Partido Socialista de verdad iba a abandonar a Pedro Sánchez porque no iba a entender los indultos. Bueno, pues mira, pues tanto que los entendieron, no iban a entender tampoco los pactos con Bildu. ¿Pactos con Bildu para qué? Para revalorizar las pensiones. Oye, pues como si se pacta con Vox para revalorizar las pensiones. No se iba a entender pactos con Bildu, con Esquerra, con los independentistas que sacaba España. Bueno, pues sacó de 6.700.000 a 7.800.000, 1 millón de votos más. Sumar, pues bueno, aguantó más o menos, 35 escaños de Podemos a 31, y el resto de partidos con los que se llegó a pactar, pues tuvo una mayoría suficiente como para que no gobernase la derecha. Y eso es la voluntad de los españoles expresada en las urnas. Y claro, como no lo entienden, pues tuvimos que ver pues estas manifestaciones cutres y la que vamos a volver a ver ahora, el 26 de mayo. Pues enhorabuena, oye, os prefiero en la calle, armando ruido, os prefiero en Ferraz, haciendo el ridículo, dándole golpes a un muñeco de papel y cartón, que en la Moncloa teniendo responsabilidad, porque cuando vemos la responsabilidad que tenéis en comunidades autónomas o en municipios, donde lo único que hacéis
hacéis es inventaros leyes de concordia para que básicamente despenalizan el franquismo y quitan las condenas al franquismo. Después os vemos prohibiendo películas en los municipios, prohibiendo obras de teatro porque de repente aparece un beso que a vosotros parece que va a perturbar la mente de los niños porque es un beso entre dos mujeres. Entonces, si esa es vuestra forma de hacer política, menos mal que estáis ahí en la calle dándole golpes a un muñeco, a un muñeco triste y además mal hecho, permítanme decirlo, muy mal hecho, de Pedro Sánchez, que las instituciones gobernando. Y lo que os decía, vamos a ver ahora los vídeos en los que ya Feijóo, sin ningún tipo de complejo, asume básicamente que el problema es que esté Pedro Sánchez ahí, que van a hacer lo imposible con tal de que se vaya, incluso mentir. Este vídeo es alucinante. Este vídeo es alucinante, vais a ver. Que un presidente del gobierno en Europa, en este momento, tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer es algo inaudito. Inaudito. Esto... Hombre, lo inaudito es que haya un juez que haya admitido a trámite una denuncia que se basa en 8 recortes de prensa. Claro, esto lo utiliza el presidente del Partido Popular, Feijóo, para decir que está siendo investigado por la Guardia Civil. No, lo que pasa es que ha sido admitida a trámite una denuncia que es ridícula. Y cuando, por ejemplo, y ahora vais a ver el final del vídeo porque es lo alucinante, pero cuando, por ejemplo, se pide al juez del caso Koldo que llame a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, a declarar, el juez del caso Koldo dice, pero ¿yo por qué voy a llamar a esta señora? ¿En base a qué? ¿A 8 recortes de prensa? No. Y lo que dijo es que no le iba a llamar. O sea, cuando te pones enfrente a un juez serio, entonces te das cuenta de que esta construcción, que después, aquí lo veis, utilizan políticamente para intentar destruir al adversario, pues no va a ningún lado. Pero ahora viene lo importante. Mire, en Portugal se empezó a investigar al jefe de gabinete del primer ministro y el primer ministro dimitió. Ahí está el asunto. En Portugal se comenzó a investigar al jefe de gabinete y salieron titulares también de posible corrupción en el gobierno y el primer ministro dimitió. ¿Y sabéis lo que pasó después de esto? La justicia portuguesa limpia el nombre de Antonio Costa, que resulta inocente de las acusaciones que lo llevaron a dimitir. En un episodio turbulento para la política portuguesa, el Tribunal de Apelación de Lisboa ha clarificado recientemente que no existen indicios de tráfico de influencias en el caso conocido como Operación Influencer, que precipitó la dimisión del ex primer ministro Antonio Costa. En otras palabras, estáis viendo lo que ha hecho aquí, ¿no? Alberto Núñez Feijóo. Lo que está haciendo es decir, no, sí, Pedro Sánchez debería dimitir. Como Antonio Costa hizo. Hombre, claro, pero te olvidas la segunda parte, que Antonio Costa se vio forzado a dimitir por una cosa que era algo falso, que se había construido desde unos tribunales interesados con la intención de hacer temblar al gobierno y que incluso se llegaron a cargar. Tú quieres exactamente lo mismo, ¿no? Entiendo aquí. O sea, coger un caso, que no va a ningún sitio, hacer que eso tenga consecuencias políticas, para eso estás empujando de esta manera, y después, cuando ya haya tenido consecuencias políticas, a saber que acabe un gobierno, entonces que se vea que no había ningún tipo de caso y decir, vaya por Dios, qué lástima. Claro, y por el camino se ha acabado un gobierno, una persona ha tenido que dimitir, etcétera, etcétera. Si ese es tu modelo, el de Portugal, el de hacer dimitir a una persona que no tiene culpa alguna, pues apaga y vámonos, porque estamos viendo, certificando que su intención es acabar de un gobierno, no importa si es a través de noticias falsas o imputaciones interesadas que no van a ningún lado. La cosa es acabar con el gobierno. Punto. Poco más que eso. Aquí hay otro vídeo bastante interesante sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que, bueno, vamos a escucharlo, sin ir más lejos. Siempre lo renuevan, dice Feijóo, que el problema es ahora que Sánchez, que los independentistas, que si se acaba España, la amnistía, no sé qué. Bueno, vamos a ver si siempre lo renuevan. Lo que está ocurriendo en España con la justicia no ha ocurrido nunca, y es que siempre se ha modificado, siempre se ha actualizado el Consejo General del Poder Judicial hasta que llegó Sánchez. ¿Pero por qué la culpa la tiene el Partido Popular? Hasta que llegó Sánchez. Pero si el primer interesado, Feijóo, en renovar el Consejo General del Poder Judicial es Sánchez. Y los principales interesados en no hacerlo sois vosotros. Porque si se actualiza, perdéis la mayoría que utilizáis para disparar contra todo el mundo. Decir que la justicia está de vuestro lado. Claro, porque tenéis secuestrado al máximo órgano de gobierno de los jueces y no lo queréis renovar. No es que Sánchez no lo quiera renovar, Feijóo. Es que tiene una cara dura tremenda. Es que sois vosotros los que no queréis renovarla porque tenéis una mayoría que queréis conservar. Que siempre lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 40 años? Ha cambiado que Sánchez es el presidente del gobierno. O sea que literalmente lo reconoce. No se renueva porque Sánchez es el presidente del gobierno. Ya está. O sea, no hay más respuesta, no hay más vuelta. Es así. No renuevan el Consejo General del Poder Judicial porque Sánchez preside el gobierno. Punto.
Y cada vez se inventan cosas diferentes. Al principio fue que se pactó con Podemos. Recordad, Pablo Casado dijo, no renovamos porque se pactó con Podemos. Después que se había pactado con independentistas. Después que si con los indultos no se podía renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya me dirás tú por qué. Después que sí, con la repetición electoral, tal, que no se podía. Después que con la amnistía tampoco. Después, no sé, al final será que no le gusta el color de la corbata de Pedro Sánchez y que por lo tanto es imposible renovarlo. Es de vergüenza. No renuevan porque gobierna Sánchez y porque ellos están muy a gusto sin renovar un Consejo General del Poder Judicial que controlan. Y como decía, el Partido Popular siempre ha renovado. Bueno, pues aquí lo tenemos bastante claro. Aznar, 8 meses de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Rajoy, 24 meses de bloqueo. Pablo Casado, 40 meses de bloqueo. Y Feijóo ya llevamos 26 meses. Feijóo, que vino aquí a política española, bajó de Galicia después del cráter humeante que dejó Pablo Casado cuando se lo cargó Isabel Díaz Ayuso, y dijo, yo voy a llegar a grandes pactos. Voy a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo estuvo a punto de hacer, pero siempre que estaba a punto de hacer salía Ayuso y decía no, no, o salía Aznar y decía no, no, o salía una portada del Mundo diciéndole no, no, y Feijóo decía bueno, vale, vale, y no se renovaba. 5 años y medio llevan ya bloqueándolo. Y se atreven a decir que esto es culpa del malvado Pedro Sánchez. Tapaos un poco, porque da una vergüenza que es alucinante, de verdad. Pero esto es lo clásico, lo habitual. Cuando no gobiernan ellos, entonces todo es ilegítimo y secuestran las instituciones hasta que para ellos se restaure la normalidad democrática, en otras palabras, para que lo entendamos mejor, que vuelvan a ganar ellos. Y hasta que no ganen ellos, pues entonces bloquean todo de manera indefinida hasta que controlen ellos el poder, así de claro. Y esto lo explica bastante bien Zapatero, porque Zapatero sabe qué es eso de que te impugnen tu mandato, de que digan que no tienes legitimidad, etcétera, etcétera. Y aquí, en una conversación con Pedro J. Ramírez, que fue además uno de los principales artífices de las teorías de la conspiración, junto a Federico Jiménez Los Santos, sobre el 11M, etcétera, etcétera, se ha puesto cara a cara Zapatero con él para hablar sobre este asunto y para hablar sobre todo con el asunto de la legitimidad de la victoria de la izquierda. Porque cuando gana la derecha no les ponen ni peros. Oye, gana Rajoy, gobierna Rajoy. Gana Aznar, aunque sea pactando con Jordi Pujol en 1996, con Convergència, que tanto dice, no, cesiones a los independentistas, con Convergència y Unió, de Jordi Pujol, no pasa nada, es legítimo el gobierno. Vuelvo a ganar en el año 2000, tal. Zapatero gana en el 2004, ilegítimo, no sé qué, no sé cuántos. Rajoy gana en el 2011, sin problema. Ojo, empieza a gobernar Sánchez, ilegítimo, es siempre lo mismo. La legitimidad de mi victoria se cuestionó ampliamente. Por el atentado al 11M, por la teoría de la conspiración. Yo tuve que escuchar cosas de que llegué subido en los vagones de un tren. Se cuestionó. Eso estuvo ahí. Estuvo ahí. Lo que ocurrió. Hombre, no, esos fueron elementos circunstanciales muy singulares. La legitimidad del presidente Sánchez, la legitimidad del presidente Sánchez se ha cuestionado por los acuerdos. En medios. No. Se ha cuestionado el acierto. Se ha cuestionado. En las intervenciones del Parlamento. Claro que se ha cuestionado, maldita sea. Pero si desde el primer día lo estaban llamando felón, traidor, amigo de terroristas. El que te bote chapote y me gusta la fruta, bueno, ya apaga y vámonos. Pues desde el primer momento se ha dicho gobierno ilegítimo. Y a mí en televisión cada 2x3 me confrontan diciendo este gobierno es ilegítimo. Es que lo escucho yo cada día. Ahora que no voy aquí Pedro J a decir que no se ha cuestionado la legitimidad, hombre, por Dios. Entonces Feijóo, de que no respetaba la Constitución, la democracia, se ha cuestionado. Vamos a ver. Pero aquí cuando gobernó Rajoy, ganó Rajoy, o cuando ganó Aznar, nadie cuestionó la legitimidad de su victoria y de su presidencia. Eso es una visión maniquea según la cual la izquierda respeta las reglas de la democracia. La derecha hace una oposición distinta a la izquierda en España. Esa es la diferencia. Pero ¿y por qué no? Y le voy a poner otros dos ejemplos. Toda la derecha, siempre la derecha. Bueno, y además acabáis de ver esto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bloquea a Aznar, bloquea a Rajoy, bloquea a Casado y evidentemente también bloquea a Feijóo. ¿Por qué? ¿Por qué no gobiernan ellos? ¿Por qué? Porque lo ha dicho antes Feijóo. Porque gobierna Pedro Sánchez. Partido Popular, cada uno hace oposición como elige, ¿no? Es decir, en la lucha contra el terrorismo, tema central de este país, ¿de acuerdo? Yo di un pacto, ofrecí y firmé un pacto con Aznar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el pacto antiterrorista. De las libertades. Coherente con muchos otros grandes consensos. Cuando yo le propongo, porque creo que hay condiciones, al Partido Popular que me apoye en el pacto, en la búsqueda del fin del terrorismo, como habíamos apoyado a Aznar cuando intentó el diálogo con su Movimiento de Liberación Nacional Vasca, a mí no se me dio. ¿De acuerdo? Vale, pues en la decisiva recta final, Rajoy le apoyó y fue determinante para que la sociedad española aceptara
al final lo acabaron haciendo, por supuesto, en el último momento. Claro, solo faltaría que no hubiese apoyado. Cuando se llegó a la conclusión de la desintegración de ETA y el fin de la banda ETA, claro que sí. Pero hasta el momento todo fue cuestionar la legitimidad de un gobierno que había sido elegido en las urnas, igual que ocurre actualmente. Bueno, pues nada, esperaremos hasta el 26 de mayo para ver el resultado electoral en Cataluña, que va a ser el próximo 12 de mayo, la manifestación que será el 26 y las elecciones europeas que será el 9. El 26 que veremos, pues bueno, pues seguramente una nueva expresión onanista del Partido Popular en la calle diciendo que España se acaba, que el fin del Estado de Derecho, igual Ayuso o Feijóo incluso ya, porque está un poco también a calzón quitado, se atreve a arrancarse de nuevo por ese tipo de acusaciones, llamar franquista a Pedro Sánchez, que salieron a llamarle franquista. Cuando Pedro Sánchez dijo que se tomaba 5 días para reflexionar si dimitía, dijeron que eso era tener tics franquistas. Ojalá Franco hubiese tenido ese tic que lo hubiese forzado a una posible dimisión en algún momento, una dictadura. Lo de dimitir, muy franquista, por supuesto. Bueno, pues en fin, el 26 de mayo veremos qué hacen en la calle, aunque realmente tendremos una especie de flashback de todas las veces que ya hemos visto exactamente lo mismo y que no lleva a ningún lado, pero si ellos se sienten mejor de esa manera, oye, pues que lo hagan. Los prefiero en la calle que en la Moncloa. ¿Qué opináis sobre esta enésima manifestación en las calles? ¿Se acabará convirtiendo también en algo perverso y desquiciado, como lo que vimos que terminó en Ferraz? ¿O será algo distinto? Por mi parte, yo creo que lo dudo. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.